Proteus, un espacio para conocer la vida en la Tierra. Ante mis ojos se agitaba un monstruo horrible, digno de figurar en las leyendas teratológicas. Era un calamar de colosales dimensiones de 8 metros de largo, que marchaba hacia atrás con gran rapidez en dirección del Nautilus. Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. Atención, por favor. En breves instantes, la Argironeta iniciará su inmersión hacia las profundidades marinas. Se ruega a todos los pasajeros y pasajeras que accedan al interior de la nave. La sesión de hoy tendrá lugar en el Salón Fitzroy. Gracias por su atención. Hola, amigas y amigos de la ciencia. Os doy la bienvenida una vez más a bordo de la Argironeta. Sí, nuestro extraordinario navío, como bien sugiere su nombre, no solo puede surcar la superficie del océano, sino también descender hasta las profundidades donde apenas llega una pizca de luz. Y precisamente allí nos dirigimos hoy, para presenciar uno de los enfrentamientos más legendarios de toda la biosfera: el duelo entre el cachalote y el calamar gigante. Como sabéis, los cachalotes, Physeter macrocephalus, y los calamares gigantes, Architeuthis dux, protagonizan una de las rivalidades más célebres del reino animal. En un extremo tenemos al cachalote, un cetáceo dentado de dimensiones colosales. Puede superar los 20 metros de longitud y alcanzar más de 50 toneladas de peso. Está especializado en realizar inmersiones extremas, descendiendo hasta 1 kilómetro de profundidad y permaneciendo bajo el agua durante más de 1 hora. Su gran ventaja reside en la ecolocalización. Gracias al enorme órgano de spermaceti que alberga en la cabeza, puede generar y amplificar las señales acústicas que le permiten orientarse y cazar en la oscuridad absoluta. Y frente al cetáceo encontramos al calamar gigante, el mayor molusco de la Tierra. Una criatura tan esquiva que muy pocas veces ha sido observada en libertad. Puede alcanzar los 12 metros de longitud y rondar los 275 kilos de peso. De entre sus 10 apéndices, destacan 2 larguísimos tentáculos que superan los 10 metros y están cubiertos de ventosas dentadas. Además, posee los ojos más grandes conocidos del reino animal, con unos 25 centímetros de diámetro. Una adaptación que le permite aprovechar hasta el más tenue destello de luz en el abismo. Y por si fuera poco, cuenta con un poderoso pico capaz de desgarrar... ¡Un momento! Hemos detectado una señal. Ajolote, rápido, enciende las cámaras y pon la imagen en la pantalla. ¡Ajá! Ahí está. Veamos qué tenemos. ¿Pero qué? Vaya, es una bolsa de plástico. No os preocupéis, enviaremos al rover para recuperarla. Por desgracia, escenas como esta son cada vez más habituales y cada año aparecen cetáceos varados en las costas, incluidos cachalotes, con fragmentos de plástico en sus aparatos digestivos. ¿La razón? Estos animales pueden confundir las bolsas de plástico con algunas de sus presas. Al utilizar la ecolocalización para cazar, las firmas acústicas de dichos residuos resultan sorprendentemente parecidas a las de un calamar. ¡Por Darwin, Wallace y el incomprendido Lamarck! ¡Menuda colección de basura! ¿Sabéis qué? El duelo entre titanes puede esperar. Ajolote, ve preparando los trajes de inmersión. Hoy nos toca limpiar un pedacito del océano. Y ya que estamos aquí, aprovecharemos esta inesperada carambola para contar una historia. La carambola que inició la era del plástico.
Año 1864. En plena guerra civil estadounidense, un curioso anuncio apareció en la prensa. Phelan & Collender, uno de los mayores fabricantes de mesas y bolas de billar de Estados Unidos, ofreció una recompensa de $10,000 a quien lograra encontrar un sustituto del marfil de elefante para fabricar sus bolas. La empresa exigía un material elástico, pero al mismo tiempo denso y duro como el marfil natural. También debía poder moldearse en una esfera perfecta, admitir el color con facilidad, ofrecer un buen pulido, resistir las grietas y las deformaciones provocadas por los cambios de temperatura y además reducir el coste de fabricación al menos un 50%. ¿Por qué el mundo del billar necesitaba con tanta urgencia nuevo material? Para desgracia de los elefantes, tanto africanos como asiáticos, la demanda de marfil se había disparado a mediados del siglo XIX. Detrás de aquella fiebre se encontraba la fabricación de toda clase de objetos, desde teclas de piano hasta las protagonistas de esta historia, las bolas de billar. El marfil era perfecto para este juego. Su elevada densidad y resistencia permitían soportar los impactos sin romperse, mientras que su brillo encajaba a la perfección, con el refinamiento que exhibían muchas salas de juego y salones privados de ciudades como Londres, París, Madrid o Nueva York. El proceso de fabricación era relativamente sencillo. Cuando los colmillos llegaban a manos de los fabricantes, eran cortados en bloques que posteriormente se transformaban en esferas pulidas y relucientes. Sin embargo, de un colmillo entero de elefante asiático, apenas podían obtenerse 4 o 5 bolas de calidad. Si tenemos en cuenta que una mesa de billar utiliza 16 bolas, cada uno de los billares escondía una historia que implicaba como mínimo la muerte de 2 elefantes. No obstante, la preocupación de los fabricantes no era ética. El verdadero problema era que el marfil comenzaba a escasear y con ello el coste de producción no dejaba de aumentar. Pero el billar estaba a punto de ejecutar una carambola que cambiaría la historia de la humanidad. El anuncio de aquella recompensa llegó a manos de John Wesley Hyatt, un joven estadounidense que trabajaba en una imprenta y decidió aceptar el desafío. En 1868 desarrolló un nuevo material mezclando nitrato de celulosa y alcanfor. El primero aportaba una estructura firme, mientras que el segundo proporcionaba la flexibilidad necesaria. Así nació el celuloide, el primer plástico, un material capaz de moldearse con facilidad y de fabricarse a escala industrial. Para satisfacción de Phelan & Collender y también para alivio de los elefantes, el nuevo material podía colorearse, moldearse y producirse en masa para dar vida a una nueva generación de bolas de billar. Desconocemos si Hyatt llegó a cobrar los $10,000. Perdone, ¿qué hay de lo mío? Lo que sí sabemos es que en mayo de 1869 patentó el proceso de fabricación del celuloide y poco después fundó la Celluloid Manufacturing Company. A partir de entonces surgieron nuevas patentes y otras empresas asumieron la fabricación de toda clase de objetos de plástico, multiplicándose rápidamente por Estados Unidos. El nuevo material pronto conquistó peines, teclas de piano, gafas, botones e incluso películas fotográficas, mientras sus ventajas económicas le abrían las puertas del mercado. La diferencia era evidente. En 1885, un juego de 4 bolas de billar de marfil costaba $22, mientras que el mismo juego fabricado con plástico podía adquirirse por apenas $10,50. Durante las décadas siguientes, inventores de distintos países emprendieron una carrera para desarrollar nuevos integrantes de la creciente familia de los plásticos. En 1907, Leo Baekeland inventó la baquelita, considerada el primer plástico completamente sintético.
A diferencia del celuloide, que partía de un material natural como la celulosa, la baquelita se obtenía íntegramente mediante reacciones químicas. Bautizada comercialmente como el plástico de los 1000 usos, era termoestable, resistente al agua y excelente aislante de la electricidad. Más adelante, con la incorporación del petróleo y el gas natural como materias primas, la industria comenzó a fabricar nuevos polímeros, como el polietileno, el nylon, el policloruro de vinilo, PVC, o el tereftalato de polietileno, PET, los cuales eran materiales todavía más baratos, estables y versátiles. Poco a poco, el plástico fue abriéndose paso por la civilización humana, desplazando materiales tradicionales como la madera, el vidrio o el metal, y conquistando tanto herramientas industriales o componentes militares como objetos de la vida cotidiana. Desde 1950, nuestra especie ha producido más de 10.000 millones de toneladas de plásticos vírgenes. Resulta difícil comprender la transformación económica, social y tecnológica experimentada desde mediados del siglo XX sin tener en cuenta dicho material. Sin embargo, aquella carambola iniciada con unas bolas de billar acabó siguiendo una trayectoria inesperada. Buena parte de ese plástico terminó escapando de nuestras ciudades para infiltrarse en ecosistemas de todo el planeta. Hoy aparecen bosques, ríos, islas remotas y en las profundidades oceánicas. Incluso la fosa de las Marianas, el punto más profundo de la Tierra, a más de 10 kilómetros bajo la superficie del mar, ya guarda entre sus sedimentos la huella del plástico. Vaya, vaya, mirad cuántos kilos de plástico hemos conseguido retirar. No está nada mal, ¿verdad? Al final, cuando os lo proponéis, los humanos sois capaces de protagonizar las hazañas más extraordinarias. Tenedlo en cuenta y permitid que una buena dosis de optimismo infle el enorme ego de vuestra especie. Eso sí, utilizadlo con responsabilidad. Ya sabéis que un exceso de confianza puede ser tan peligroso como una bolsa de plástico flotando en el océano. ¿Qué os ha parecido la historia de hoy? Si os ha gustado este viaje hasta las profundidades marinas, os recomiendo echar un vistazo a La Era del Plástico, el libro en el que nos hemos basado para preparar este episodio, publicado por la editorial Shackleton Books. En sus páginas, los periodistas Tania Alonso Cascallana y Juan Fernández Samaniego os acompañarán a través de una inquietante travesía por nuestro planeta para descubrir cómo la ubicuidad de los microplásticos amenaza la biosfera y también nuestra propia salud. Además, Tania y Juan están detrás de la newsletter Planeta Mauna Loa, un rincón muy interesante para cualquier amante de este planeta. ¡Cefalópodos! ¿Quién ha dado la orden de zarpar? ¡Esperadme! ¡Todavía no ha terminado la despedida! Recordad, si esta historia os ha hecho cosquillas en las neuronas, compartidla con otras mentes curiosas. Podéis seguir mis aventuras en Instagram, Facebook, TikTok, Blue Sky o Twitter. O enviadme vuestras preguntas directamente a elpodcastdeproteus@gmail.com. ¡Hasta el próximo episodio, anfibios! Proteus. Guionista Ángel León Panal. Montaje, locución Luis Alberto Martín. Voz en intro y créditos Jun Curiel.